Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Les doy una cordial bienvenida y les felicito. Y entonces les invito para que, inclinando el rostro, pidamos la bendición de nuestro Padre a través de la oración para este estudio tan importante que deseamos sea una gran bendición para todos ustedes. Querido Dios y Padre nuestro, te damos tantas gracias por el privilegio de estar en paz en este momento para estudiar tu bendita palabra. Pero si fuera el caso contrario de algunas personas que no tuvieran paz en su corazón, queremos rogarte que tu Santo Espíritu limpie su mente, limpie su corazón de cualquier aflicción y le dé la confianza que habrá una respuesta extraordinaria a sus peticiones. Señor, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estimados, el tema que hoy vamos a estudiar se titula El pilar de la Trinidad. Sé que para más de una persona la palabra Trinidad ocasiona ciertos conflictos en su mente, y con toda razón. Algunos aseguran que por cuanto la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, no debiéramos hablar de la Trinidad. Les doy la razón. La palabra Trinidad no aparece en las Sagradas Escrituras. Y sin embargo, cuando estudiamos en detalles lo que Dios ha revelado de sí mismo, de repente nos encontramos con que sí, es un solo Dios, pero da testimonio de tres personas distintas. Pero algunas personas han preferido ver esta idea como que es una sola persona con tres manifestaciones diferentes. Es decir, mientras que hay un grupo de personas que dicen que es un solo Dios con tres personas diferentes, hay otro grupo que dice, no, es un solo Dios con una sola persona que tiene tres personalidades, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo al mismo tiempo. Pero, ¿qué es lo que realmente las Escrituras nos dicen? Bueno, de eso se trata el estudio que esta ocasión tendremos. Investigaremos a la luz de las Sagradas Escrituras qué es lo que realmente dice acerca de la Trinidad, acerca de la Deidad. ¿En verdad es un solo Dios? ¿En verdad es una sola persona o son tres personas? Esto ha dividido a la comunidad evangélica, al menos en dos grupos en lo que concierne a este tema. En lo que se refiere a este tema, hay dos grupos. Uno que dice entonces que es un Dios con tres personas y otro que dice es un solo Dios, una sola persona con tres manifestaciones al mismo tiempo. Pero, ¿qué es lo que realmente las Escrituras nos dicen? Abramos algunos de los textos donde las personas que nos dicen que es un solo Dios y una sola persona leen generalmente. En el libro de Deuteronomio, capítulo 6, veamos el versículo 4. Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Noten ustedes que la declaración es bastante explícita. Dice, Jehová uno es. Y algunas personas dicen, ahí está la respuesta. Es uno solo. No existe tal cosa como de tres personas, porque si fueran tres personas, aseguran ellos, serían tres dioses. Pero aquí con toda claridad nos dice que hay un solo Dios y por lo tanto una sola persona. Otro texto que generalmente se cita para afirmar esta declaración está en Efesios capítulo 4, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Así como Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 termina diciendo que uno solo es, ahora Efesios 4, 6 comienza diciendo un Dios. Noten ustedes que en ambos textos no tenemos margen a pensar en plural, sino en singular.
Dice, uno es, y ahora en Efesios 4:6, un Dios. Así que estos dos textos parecen ser el fundamento, parecen ser el pilar de la verdad que enseña que hay un solo Dios y por lo tanto una sola persona con tres manifestaciones distintas. El problema, sin embargo, estimados, comienza cuando vemos algunos textos que parecen decirnos lo contrario. Sí, la Escritura enseña que hay un solo Dios, pero ¿cómo es este Dios? ¿Qué es lo que este Dios ha revelado a sus hijos? ¿Qué es lo que nos ha revelado? Bueno, está claro que nosotros como cristianos no somos politeístas, es decir, que creemos en más de un Dios. Está claro en las Escrituras que hay un solo Dios. Esto es lo que nos dice Efesios, lo que nos ha dicho también Deuteronomio, que hay un solo Dios. Pero, ¿cómo es este Dios? ¿Es una sola persona? Son tres personas. Les decía que en los dos textos que acabamos de mirar, pareciera que queda claro y que ya no debiera más discusión sobre cuántas personas son. Sin embargo, por ejemplo, veamos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13. Segunda carta a los Corintios. Y veamos lo que dice el capítulo 13, versículo 14. En algunas versiones es el versículo 13, en otras el 14. Leamos lo que dice. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Acabamos de leer un texto donde San Pablo, despidiéndose de los hermanos en Corinto, pide tres bendiciones. Número 1, pide gracia. Número 2, pide amor. Y número 3, pide comunión. Y estas tres bendiciones las pide para los hermanos en Corinto. Pero lo que me llama fuertemente la atención es que estas tres bendiciones las pide de tres personajes. Uno es el Señor Jesucristo, otro es el amor de Dios y otro es el Espíritu Santo. Y esto nos hace recordar la ocasión cuando el propio Señor Jesucristo, hablando de la gran comisión en San Mateo, en el capítulo 28, versículo 19, miren lo que dijo San Mateo, capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En estos dos textos ahora vemos la mención de tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora la pregunta es, ¿acaso la Biblia se contradice? ¿Por qué en Deuteronomio 6:4 dice que Jehová uno es? Y en Efesios 4:6, Jehová un Dios es. Pero ahora hemos visto al menos estos dos textos donde nos dice que no solamente es una persona, sino que es el Padre, es el Hijo y el Espíritu Santo. Y déjenme advertirles, esto apenas es la punta del iceberg. Es decir, esto es una puntita pequeña lo que acabamos de ver. Si comenzamos a profundizarnos, o por lo menos a buscar otras evidencias, nos daremos cuenta que en verdad, aunque es un solo Dios, existen tres personas en Él. Por ejemplo, ¿qué evidencias tenemos de que Dios no es solo? Génesis, en el capítulo 1, veamos el versículo 26. Génesis, capítulo 1, versículo 26. Cuando Dios creó al hombre, o más bien cuando estaba planeando crearlo, mire las palabras que usa justo en ese momento. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Aquí hay tres palabras claves. Primero es un verbo, hagamos. ¿Por qué Dios está hablando en plural si Él es una sola persona? ¿Acaso Dios no sabe asuntos de ortografía, de gramática? Por supuesto que sí lo sabe. Ahora entonces, el hecho es este. Entonces dijo Dios, hagamos. Esa es la primera palabra que nos muestra que Dios no está solo. Está al menos con una persona más. Otra palabra en el mismo texto dice, hagamos al hombre a nuestra imagen. Si Dios estaba solo, ¿por qué no dijo, haré al hombre a mi imagen? ¿Y por qué mejor usó a nuestra imagen? La segunda palabra es una repetición de la primera cuando dice, conforme
a nuestra semejanza. Note con claridad que Dios, aunque es uno solo, no está solo. Hay alguien más. Esto es un misterio que tal vez jamás entenderemos mientras estemos en este mundo. No es que la Biblia se contradice. La Escritura nos dijo con claridad que es un solo Dios, pero el que sea un solo Dios no significa que Dios está solo. Hay tres personas que conforman a un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal como lo vimos en los textos anteriores. Así que ahora estamos viendo estas evidencias donde cuando se habla de Dios, se habla de una deidad, de una pluralidad. Y aunque, como les dije al principio, aunque la palabra Trinidad no existe como tal en las Escrituras, sin embargo existen evidencias de tres personas. Otro texto que nos muestra sobre la pluralidad de Dios, aquí mismo, pluralidad de Dios, aquí mismo, Génesis capítulo 3, versículo 22. Cuando el hombre cayó en pecado, Dios tomó una medida. En el versículo 22, y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ahora pues, que no alargue su mano, y tome también el árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Note lo que está diciendo. Ahora el hombre es como uno de nosotros. ¿Por qué no dijo el hombre es ahora como yo? Ahora, noten ustedes que Dios entonces no está solo. Algunas personas se han atrevido a pensar que sí, no estaba solo, estaba con los ángeles, estaba con sus ángeles. Y por eso dijo Dios: hagamos al hombre. Pero esa expresión que incluye a los ángeles, automáticamente haría a los ángeles co-creadores con Dios. Es decir, también los haría creadores junto con Dios. Y por lo tanto, si Dios como creador, acompañado de sus ángeles como creadores, ambos, Dios y los ángeles, no sé, 1, 2, 3, no sé si todos los ángeles están pensando, las personas que dicen que esto incluye a los ángeles, no sé si están pensando en todos, pero vamos a decir que entonces Dios estaba con los ángeles. Entonces los ángeles son creadores, son coparticipantes en la creación. Pero ¿sabe un detalle que no encaja con esta idea? En la Biblia, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, versículo 11 nos dice: ¿por qué Dios es digno de ser adorado? Apocalipsis capítulo 11, ¿por qué Dios es digno de ser honrado, de ser glorificado? Vea lo que dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pregunto, ¿por qué es digno de recibir gloria, honra y poder? ¿Por qué es digno de ser adorado? Sencillo. Aquí nos dice, porque Él es el creador. El ser creador le hace merecedor de nuestra honra y de nuestra gloria. Por lo tanto, si Dios, cuando dijo hagamos al hombre, estaba incluyendo a los ángeles, entonces los ángeles, por cuanto también fueron creadores junto con Dios, entonces los ángeles también merecen ser adorados. Y sin embargo, cuando leemos aquí mismo en el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que los ángeles no pueden ser dignos de ser adorados, y ellos lo saben perfectamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 8. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Los ángeles tienen bien clara cuál es su posición. El ángel le dice a Juan, yo soy consiervo tuyo. Lejos de ser un co-creador con Dios, es un consiervo nuestro. Son criaturas y por lo tanto, estimados, ellos como criaturas y no como creadores, ellos no pueden ser adorados. Adorar a un ángel es ir en contra del principio de
del mandamiento número 1 de los 10 mandamientos que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que entonces nos damos cuenta, estimados, que cuando Dios declaró en Génesis 1:26, hagamos al hombre, no estaba solo. Ahora vemos que entonces no estaba con los ángeles, porque si estuviera con los ángeles, entonces los ángeles serían co-creadores y por lo tanto serían dignos de ser honrados, de ser glorificados. Y sin embargo, aquí este ángel con toda claridad nos dice que no se dejó ser adorado, porque el único digno de ser adorado es Dios. Ahora entonces, si no estaba con los ángeles Dios, ¿con quién estaba? ¿Quiénes son estos personajes con quienes Dios estaba y que por lo tanto ameritó que Él hablara en plural? ¿Quiénes son? Veamos lo que nos dice el libro de Daniel, capítulo 7. Veamos esta declaración. Daniel, busquemos el capítulo 7 y veamos los versículos del 9 al 13. Daniel capítulo 7 a partir del versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Aquí habla de una figura muy clara, muy imponente, un anciano de días que está sentado sobre su trono. Este mismo anciano ahora en el versículo 10 es descrito con otro título. Dice: un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora ya no se le menciona como anciano, se le menciona como juez, pero está en su trono, en el trono que se acaba de describir en los versículos 9 y 10. Así que aquí está el personaje, una figura muy importante que es el anciano de días, y también es presentado como un juez. Y cuando les he preguntado a algunas personas, ¿quién se imaginan que es este personaje que Daniel está viendo? Y curiosamente, algunas personas contestan sin problema. Dicen: ese anciano de días, ese personaje imponente de barba blanca, como se lo describe en otros lugares también, es el Padre. Ahora vean ustedes lo que hace en el versículo 13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. Ahora les pregunto, ¿quién es este que describen como un hijo de hombre? Igualmente, muchas personas no tienen problemas y dicen: este hijo de hombre es el Señor Jesucristo. Y efectivamente, uno de los títulos que al Señor le gustaba mucho atribuirse era precisamente este, el Hijo del Hombre. Así que aquí tenemos que Daniel en una visión mira a dos personajes. Miró al Padre y miró al Hijo, uno al lado de otro. Y este concepto del Antiguo Testamento encaja perfectamente con el concepto del Nuevo Testamento. ¿Y cómo no? Si el Espíritu Santo es el mismo autor de los libros del Antiguo Testamento y los libros del Nuevo Testamento. Vean lo que dice, por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 7, cuando Esteban estaba siendo apedreado o estaba a punto de ser apedreado, él tuvo una visión. Y en esa visión, en el versículo 55, dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. ¿Cuántos personajes vio Esteban? Al igual que Daniel, vio al Padre y vio al Hijo, uno sentado al lado del otro. Y en el versículo 56 dice: y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y noten ustedes, usa la misma expresión que estaba usando Daniel en el capítulo 7. Vio al Hijo del Hombre que estaba siendo acercado al anciano de días o al juez que es el Padre. Y saben ustedes que esa figura de que el Hijo llega ante el juez, según lo vimos en Daniel 7, eso sigue encajando perfectamente con otro texto, por ejemplo, en la primera carta de Juan. Vea lo que dice primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan,
Veamos el capítulo 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Tenemos un abogado ante el Padre. ¿Y por qué ante el Padre? Porque la Escritura nos enseña que en alguna fase del juicio el Padre es el juez, tal como se lo presentó en Daniel capítulo 7. En la visión que tiene está el Padre, que es el juez, y se acerca el Hijo. ¿Por qué se acerca el Hijo del Hombre? Porque Juan nos acaba de decir, Él es el abogado nuestro, de todo aquel que lo acepta como su Salvador personal. Así que entonces, recordando las palabras de Esteban allá en el capítulo 7 del libro de los Hechos, 7, 55 y 56, Esteban ve a dos personajes. Y algunos dicen, bueno, ¿y dónde está el Espíritu Santo? Solo vio a dos personas. Vio al Padre y vio al Hijo. Está bien, yo acepto que sean dos, dicen algunas personas, pero ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Bueno, si ustedes se dieron cuenta, en el mismo capítulo 7 del libro de los Hechos, en el versículo 55, allí nos dice dónde estaba el Espíritu Santo. Hechos capítulo 7, versículo 55. Hechos 7, 55. Mire la descripción que hace. Esteban, lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué solamente vio al Padre y al Hijo en el cielo? Porque el Espíritu Santo estaba con él, tal como el propio Señor Jesucristo lo había profetizado. Él dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendría. El Consolador no vendría a vosotros, así que os conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, el Espíritu Santo va a venir. Esto lo pueden ver con detalles en San Juan capítulo 16, donde el Señor promete enviar al Espíritu Santo y además asegura que no nos dejaría huérfanos, y la razón es porque enviaría al Espíritu Santo. Así que la razón por la que Esteban solo vio dos personas en los cielos era porque el Espíritu Santo estaba al lado de él, estaba dentro de él, en otras palabras, estaba con él allí. Así que, estimados, nos damos cuenta de las evidencias de que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas que Daniel vio, Esteban vio. El propio Señor Jesucristo habló de esto. Cuando Él se refería al Padre, se refería al ser maravilloso que estaba en los cielos. Y cuando Él se refería a sí mismo, se refería al Hijo del Hombre que había venido a servir, que había venido a salvar, a buscar lo que se había perdido. Y cuando hablaba del Espíritu Santo, hablaba del Consolador que vendría después que Él ascendiera a los cielos. Así que entonces, ¿con quién estaba el Padre? ¿O con quién estaba Dios cuando dijo hagamos al hombre? Bueno, estaba con el Hijo y estaba con el Espíritu Santo. Y uno de los textos que nos lo muestran rápidamente, veámoslo. San Juan capítulo 1, hablando del Verbo, que no es otro más que el Señor Jesucristo. Mire lo que dice del Verbo. San Juan capítulo 1. Y veamos el versículo 3. Juan 1:3, hablando del Verbo, declara: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todas las cosas fueron hechas ¿por quién? Por el Verbo. Aquí está hablando del Verbo de Dios. ¿Y quién es el Verbo? Bueno, el versículo 14 dice que el Verbo se hizo carne, y de las tres personas el que se hizo carne fue el Hijo. ¿Con quién estaba el Padre cuando dijo hagamos al hombre? Estaba con el Hijo. Y ahora vea lo que dice en el libro de Job, capítulo 33. Job capítulo 33, y veamos el versículo 4. ¿Quién era el tercer personaje al que estamos refiriendo? 33, 4. El Espíritu de Dios me hizo, y el soplo del Omnipotente me dio vida. Así que no estaba solo el Padre, estaba el Padre, estaba el Hijo y estaba el Espíritu Santo. Deseo que al haber estudiado estas verdades bíblicas, estas puedan traer consuelo a nuestro corazón de saber que estas tres personas luchan, trabajan por nuestra salvación. Juan 3:16 nos dice que el Padre amó tanto al mundo que dio a su Hijo, y el Hijo nos amó tanto que no nos dejó solos, envió a su Santo Espíritu, que anhelamos que haga acto de presencia en sus hogares, en sus corazones. Que el Señor les bendiga.
Para los que están tratando de leer la Biblia en un año, en la pantalla pueden ver los capítulos para este día. Que Dios les bendiga y esté con ustedes en todas sus actividades. Hasta mañana.